Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, a todos nuestros amigos que nos están escuchando, viendo desde diferentes lugares de Latinoamérica. Aquí estoy junto a Maca Cárcamo. ¿Cómo estás, Maca? Hola, muy bien, muy contenta por nuevamente estar aquí con un tema nuevo. Sí, un tema nuevo. Hoy día vamos a hablar acerca de los sueños, ¿no es cierto? Pero no de los cualquier sueño, sino que de los sueños artísticos que hemos tenido en nuestra juventud, que estoy seguro que compartimos con la mayoría de las personas que nos están mirando y que de pronto por las cosas de la vida quizás los hemos logrado concretar, quizás no. Así que es un tema súper, súper interesante. Sí, de todas formas, nosotros que tenemos pasado los 40 años, existen sueños cumplidos, sueños que no los logramos por X motivo. Y es bueno conversar ahora con respecto a estos sueños artísticos que uno siempre tiene de niño. Sí, y lo vamos a hacer de una forma bien especial porque queremos hablar acerca de otro autor, de un autor importante que también creo que muchos, o sea, no muchos, todos nosotros latinoamericanos tenemos que conocer, que es el gran Rubén Darío. Sí. Y Rubén Darío tiene un cuento muy, muy interesante que se llama El velo de la reina Mav. Que vamos a leer un poquito más adelante y que vamos a comentar para hablar justamente acerca de esto, acerca de estos impulsos artísticos que tenemos y que a veces se nos frustran un poquito o que nos sentimos algo desanimados. Sí, de todas formas. Yo cuando leí ese cuento del velo de la reina Mav, hicieron muchas cosas en mi mente, pasaron muchas cosas porque tiene que ver con creerte el cuento, con que eres capaz de cumplir ciertas cosas cuando tú te lo propones, esos sueños que uno tiene desde niña o desde joven, cuando tú te descubriste y quisiste ser escritor, o quisiste ser bailarín, o quisiste ser pintor, y ¿por qué no? Esos son los sueños. Sí. Y Rubén Darío en su cuento del velo de la reina Mav es maravilloso. Sí, hace una analogía ahí súper, súper interesante, pero antes de eso quería plantear solamente un dato. De la Universidad de Monash. Mira, siempre son las universidades de encuesta. Dice, alrededor del 70% de los adultos, dentro de los que deben estar ustedes, seguro que sí, recuerdan haber tenido sueños artísticos en su juventud, el 70%. Sin embargo, solo el 30% de ellos intentó seriamente cumplir esos sueños. ¿Qué te parece eso? ¿Por qué crees tú que tan poquito porcentaje, a pesar de que ha tenido sueños artísticos, lo ha logrado? O ha trabajado por ellos. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con las seguridades que tiene uno. La familia es súper importante en este aspecto porque la familia es la que te lleva, es la que te puede dar el impulso o la que simplemente te puede decir, no, eso no te sirve, con eso vas a ser pobre, con eso vas a ser aquí, o no te quiero ver pintando, te quiero ver... Claro. Con las matemáticas, claro, por ejemplo. Tienes que ser abogado, ingeniero, claro, médico. Entonces la familia es muy importante ahí, tiene que ver también con los miedos, cuando uno te enfrentas a eso y soy capaz, no, yo escribo mal, yo no pinto bien, mis movimientos artísticos, corporales, como un actor, como un bailarín, no son los mismos de esa persona que yo tanto admiro. Entonces tú mismo te vas bajando. Entonces tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver mucho con tu autoestima, hay muchos factores. Sí. Por eso el porcentaje al principio es tan alto y después termina bajando. Sí, aparte que la sociedad, claro, te va como impulsando y porque vas valorando también, que lo conversábamos hace un rato, que vas valorando otras formas de expresión y castigando también un poco, porque fíjate que tener sueños artísticos también tiene muchísimo que ver con el querer decir algo. ¿No es cierto? Porque claro, tú estás expresando algo y pareciera ser que la expresión se tiene que reprimir en pos de, no sé, de funcionar, de trabajar en una empresa, de hacer una carrera en algún lado. Y eso es bastante triste y hay un alto nivel de frustración. Nosotros, bueno, nos conocimos en talleres literarios y a mí por mi trabajo, por Factor Literario, me toca trabajar con gente que está sacando sus primeras novelas, sus primeros libros. Ahí no hay edad, 40, 50, 60. Y yo creo que todas sin excepción me hablan de que es un sueño que tienen desde siempre. ¿Y sabes qué? Y mira, tú acabas de decirlo, y yo también conozco mucha gente desde los 40 hacia arriba. Sí.
quizás la gente joven no se ha dado cuenta porque hay un despertar también que uno tiene. Es como, ¿por qué no lo hice? Claro. Porque pasa la vida, haces familia o el trabajo te absorbe y se te olvidaron los sueños. Ese sueño que tú tenías a los 15 años, yo quiero hacer tal cosa, y quiero vibrar, y quiero ser una persona reconocida. La misma vida, porque después tú sales del colegio, estudias en la universidad y otra carrera que no tiene nada que ver con eso, y te vas olvidando de ese sueño que tú tuviste desde el inicio. Entonces, cuando tienes 20 años, que estás en la universidad, cuando tienes 30 años, que ya te empiezas a entrar en la vida laboral, o hacer familia, tener hijos, ya cada vez, aunque te puedas recordar de ese sueño, cada vez es más lejano. Y tú dices, oye, a mí me hubiese gustado haber sido actriz. Sí. Pero me hubiese gustado. Me hubiese gustado haber sido escritora. ¿Qué hubiese pasado conmigo? Pero, y cuando uno entra a los 40, por eso es una edad tan importante para mí, los 40 es una edad súper importante, porque entras en la mitad de tu vida. Y ahí es cuando tú miras para atrás y dices, ¿qué hice? ¿Qué no hice? ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué lo hice? Sí. ¿Por qué tomé ese camino si yo iba para el otro lado? ¿Por qué soy matemático si yo era humanista? Sí, eso es porque, bueno, yo creo que son tantas razones, pero yo creo que eso que dices tú, la cosa como prosaica. Hay otro dato aquí que dice que las personas que sí persiguieron sus sueños artísticos reportan niveles más altos de satisfacción personal. Por supuesto que sí, aunque no necesariamente un mayor éxito financiero. Pareciera ser que estas dos cosas hay que intentar equilibrarlas, ¿no es cierto? Esa satisfacción personal con la cosa material, por cierto, que también es re importante. Sí. Y ahí pareciera ser que arte y dinero, ¿no es cierto? No va muy de la mano. No son muy compatibles. Es que lo que pasa es que el artista no piensa en el dinero, piensa en expresar lo que sientes, lo que tienes dentro, tu arte. Entonces, claro. y no tiene que ver con el dinero, porque si yo soy una gran pintora, quiero que todo el mundo vea mi arte y me dicen, sí, pero es que no hay dinero, no importa, verlo, o mis cuentos, o lo que sea, ahí está. Claro. Entonces cuesta mucho lidiar entre lo financiero y lo artístico. Claro. Cuesta mucho porque tú quieres seguir tus sueños, pero a veces no lo son. Y por eso la familia es tan importante, por eso la familia es la que te dice, te vas a morir de hambre siendo actor o siendo escritor. Y uno en realidad, es cierto, pues si cuesta mucho vender los libros, cuesta mucho mostrar tu arte. Sí. Y empiezas a tomar la otra decisión de estar en un trabajo mucho más tradicional, con horario, y empieza una rutina, y ahí te empiezas a apagar porque tu arte nunca salió. Sí. Sí. Ahora, no todo el mundo es artista. Hay gente que nace con las matemáticas, hay gente que nace con la ciencia. Que no le interesa, ¿cierto? Pero yo insisto que tiene que ver como con el... Yo creo que todos queremos expresar algo. Y claro, y por lo general el arte es una de las formas como para hacerlo, como para contar, para impactar, para opinar, o para mostrar algún tipo de sentimiento, etcétera. Pero sí, y yo creo que mientras más uno va creciendo, y es por eso quizás, como lo hablábamos en el capítulo anterior, claro, uno se empieza a dar cuenta mientras avanza la vida que, claro, como escuchábamos recién, unos versos ahí de Calderón de la Barca que dicen que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción, que el mayor bien es pequeño y toda la vida es sueño y los sueños son. Que básicamente, claro, puede ser visto desde un lado negativo, que es como el personaje de La vida sueño de Calderón de la Barca, o desde un lado positivo, claro, si es que la vida es una ficción, si es que la vida es una ensoñación, como yo creo que en realidad lo es, tampoco hay que calentarse tanto la cabeza con las cosas prosaicas, ¿no es cierto? E intentar luchar por conseguir ese anhelo y no olvidarse de ese niño, que también está tan en boca de ese niño interior. El niño interior que tú dejas ahí. Que tú dejas ahí tirado. Sí. ¿Cómo es la cosa? ¿Sabes lo que pasa? Que uno tiene que ser súper consciente de que tú eres el protagonista de tu vida. Sí. Para mí, mi vida es un libro. Y tú eres el protagonista y tú tienes que cumplir tu deseo, como cuando uno escribe un cuento, el arco, el narrativo de que el personaje, el protagonista, tiene que cumplir un deseo. La vida es lo mismo. ¿Qué es lo que deseas tú? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué demoras tanto? ¿O cuál es el camino para tomar? Pero tienes que cumplirlo, aunque no haya resultado, pero lo intentaste. Sí. Pero uno ni siquiera se queda en el intento. Uno dice, no...
me va a ir mal, no voy a ganar dinero, no, por ahí no va, o mi familia no apoya, o X motivo, la sociedad no te apoya. Sí, pero mira, Rubén Darío, ya que lo anunciamos, que yo creo que todo el mundo lo conoce, bueno, todos sabemos que, si no lo saben ahora, el gran impulsor, ¿no es cierto?, del movimiento modernista en Latinoamérica, que viene justo después del realismo y de la gran novela del siglo XIX que lo estudiamos con la MAC en nuestros cursos, etcétera. Durante el siglo XIX predominaba el realismo, ¿no es cierto?, y esta idea de que se podía conocer la realidad tal cual era, y todos los grandes escritores latinoamericanos eran ministros de Estado, diplomáticos, políticos, entonces estaban todos pensando en cómo construir las naciones. Sí. Entonces todos querían plantear en sus novelas, ¿no es cierto?, como en sus obras, cómo actuar, cómo ser buenos ciudadanos. Estaban todos en esa, y de pronto surge Rubén Darío, ¿no es cierto?, diciendo, oye, ya basta de esto, ¿cierto?, a finales del siglo XIX, y escribe su gran libro Azul, que lo lanzó aquí en Chile en un paso breve que tuvo por Chile, donde rompe, ¿no es cierto?, con todo ese esquema realista, y empieza a hablar en versos, por supuesto, haciendo otras operaciones en respecto de los versos, linkeándolo con los ritmos franceses, etcétera, pero fundamentalmente rompe con esta estética tan abocada a la realidad, y empiezan a hablar de que los poetas están en una especie de torre de marfil, ¿cierto?, alejados de las cosas mundanas, ¿no es cierto?, de la política, y empiezan a hablar, retomando un poco lo que fue el romanticismo, del arte por el arte. Del arte por el arte. ¿Cierto? El arte por el arte. Que esto Oye, pero déjame interrumpirte, porque yo sé que él vivió en Valparaíso. ¿Cierto? ¿De qué año? Porque es nicaragüense que vivió en Valparaíso también, ¿cierto? Sí, pasó por Chile a finales de 1890. Aquí publicó Azul, y después se fue a recorrer Europa, etcétera. Un personaje bien, súper importante en realidad de nuestra, que puso la poesía latinoamericana en las librerías europeas. Entonces, claro, un tipo súper importante, un gran intelectual, y tiene como esta onda en su relato, ¿no es cierto?, que ya no son personajes realistas, ¿no es cierto?, sino que son personajes ya de ensoñación, que es la gran característica de su libro Azul. Y aquí está el cuento del velo de la reina Mav, ¿no es cierto?, que nos gustaría compartir con ustedes para darle una vuelta y después leer el texto de la Maca, que tiene que ver precisamente acerca de lo mismo. Algo parecido, sí. ¿Sí? Sí. ¿Le damos entonces? Ya, dale tú primero. Vamos con el velo de la reina Mav de Rubén Darío. Y el cuento dice así. La reina Mav, en su carro hecho de una sola perla, tirado por 4 coleópteros de petos dorados y alas de pedrería, caminando sobre un rayo de sol, se coló por la ventana de una buhardilla donde estaban 4 hombres flacos, barbudos e impertinentes, lamentándose como unos desdichados. Por aquel tiempo, las hadas habían repartido sus dones a los mortales. A unos habían dado las varitas misteriosas que llenan de oro las pesadas cajas del comercio. A otros unas espigas maravillosas que al desgranarlas colmaban las trojes de riqueza. A otros unos cristales que hacían ver en el riñón de la madre tierra oro y piedras preciosas. A quienes cabelleras espesas y músculos de Goliat, y masas enormes para machacar el hierro encendido, y a quienes talones fuertes y piernas ágiles para montar en las rápidas caballerías que se beben el viento y que tienen las crines en la carrera. Los 4 hombres se quejaban. Al uno le había tocado en suerte una cantera, al otro el iris, al otro el ritmo, al otro el cielo azul. La reina Mav oyó sus palabras. Decía el primero: «Y bien, heme aquí en la gran lucha de mis sueños de mármol. Yo he arrancado el bloque y tengo el cincel. Todos tenéis, unos el oro, otros la armonía, otros la luz. Yo pienso en la blanca y divina Venus que muestra su desnudez bajo el plafón color de cielo. Yo quiero dar a la masa la línea y la hermosura plástica, y que circule por las venas de la estatua una sangre incolora como la de los dioses. Yo tengo el espíritu de Grecia en el cerebro, y amo los desnudos en que la ninfa huye y el fauno tiende los brazos. Oh Fidias, tú eres para mí soberbio y augusto como un semidios. En el recinto de la eterna belleza, rey ante un ejército de hermosuras que a tus ojos arrojan el magnífico chitón, mostrando la esplendidez de la forma en sus cuerpos de rosa y de nieve. Tú golpeas, hieres y domas el mármol, y suena el golpe armónico como un verso, y te adula la cigarra amante del
del sol, oculta entre los pámpanos de la viña virgen. Para ti son los Apolos rubios y luminosos, las Minervas severas y soberanas. Tú, como un mago, conviertes la roca en simulacro y el colmillo del elefante en copa del festín. Y al ver tu grandeza, siento el martirio de mi pequeñez, porque pasaron los tiempos gloriosos, porque tiemblo ante las miradas de hoy, porque contemplo el ideal inmenso y las fuerzas exhaustas, porque a medida que sincero el bloque, me ataraza el desaliento. Y decía el otro: lo que soy romperé mis pinceles. ¿Para qué quiero el iris y esta gran paleta del campo florido si a la postre mi cuadro no será admitido en el salón? ¿Qué abordaré? He recorrido todas las escuelas, todas las inspiraciones artísticas. He pintado el torso de Diana y el rostro de la Madonna. He pedido a las campiñas sus colores, sus matices. He adulado a la luz como a una amada y la he abrazado como a una querida. He sido adorador del desnudo, con sus magnificencias, con los tonos de sus carnaciones y con su fugacidad de media tinta. He trazado en mis lienzos los nimbos de los santos y las alas de los querubines. Ah, pero siempre el terrible desencanto, el porvenir, vender una Cleopatra en 2 pesetas para poder almorzar. Y yo, que podría, en el estremecimiento de mi inspiración, trazar el gran cuadro que tengo aquí dentro. Y decía el otro: perdida mi alma en la gran ilusión de mis sinfonías, temo todas las decepciones. Yo escucho todas las armonías, desde la lira de Terpandro hasta las fantasías orquestales de Wagner. Mis ideales brillan en medio de mis audacias de inspirado. Yo tengo la percepción del filósofo que oyó la música de los astros. Todos los ruidos pueden aprisionarse, todos los ecos son susceptibles de combinaciones, todo cabe en la línea de mis escalas cromáticas. La luz vibrante es himno y la melodía de la selva halla un eco en mi corazón. Desde el ruido de la tempestad hasta el canto del pájaro, todo se confunde y enlaza en la infinita cadencia. Entretanto, no diviso sino la muchedumbre que befa y la celda del manicomio. Y el último: todos bebemos del agua clara de la fuente de Jonia, pero el ideal flota en el azul, y para que los espíritus gocen de luz suprema, es preciso que asciendan. Yo tengo el verso que es de miel y el que es de oro y el que es de hierro candente. Yo soy el ánfora del celeste perfume. Tengo el amor. Paloma, estrella, nido, lirio, vosotros conocéis mi morada. Para los vuelos inconmensurables tengo alas de águila que parten a golpes mágicos el huracán. Y para hallar consonantes los busco en 2 bocas que se juntan. Y estalla el beso y escribo la estrofa. Y entonces, si veis mi alma, conoceréis a mi musa. Amo las epopeyas porque de ellas brota el soplo heroico que agita las banderas que ondean sobre las lanzas y los penachos que tiemblan sobre los cascos. Los cantos líricos, porque hablan de las diosas y de los amores, y las églogas, porque son olorosas a verbena y a tomillo, y al sano aliento del buey coronado de rosas. Yo escribiría algo inmortal, mas me abruma un porvenir de miseria y de hambre. Entonces, la reina Mav, del fondo de su carro hecho de una sola perla, tomó un velo azul, casi impalpable, como formado de suspiros o de miradas de ángeles rubios y pensativos, y aquel velo era el velo de los sueños, de los dulces sueños que hacen ver la vida de color de rosa, y con él envolvió a los 4 hombres flacos, barbudos e impertinentes, los cuales cesaron de estar tristes, porque penetró en su pecho la esperanza y en su cabeza el sol alegre con el diablillo de la vanidad, que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas. Y desde entonces, en las buhardillas de los brillantes infelices, donde flota el sueño azul, se piensa en el porvenir como en la aurora, y se oyen risas que quitan la tristeza, y se bailan extrañas farándolas alrededor de un blanco Apolo, de un lindo paisaje, de un violín viejo, de un amarillento manuscrito. En fin. Qué bonito. Me encanta ese cuento. Sí, bueno, en Rubén Darío. Sí, me encanta. Es que ni más ni menos. Mucha poesía. ¿Eh? Sí. Mucha poesía. Es como su monólogo interno de cada personaje, pero en poesía. Sí. Qué bonito, qué bonito. Sí. Me gustó mucho, me gusta mucho el personaje de cada uno. Cómo esta mujer, cómo esta reina Mav le pone el velo para que ellos se crean el cuento, se crean lo que son. Sí. Anoté que uno es el escultor, Claro. el pintor, el músico y el poeta, o el Sí. poeta o escritor, no sé. Sí. Sí.
Hermoso, lo encontré muy hermoso y es un cuento muy simple. Sí. Es muy simple. Sí. Bueno, Rubén Darío en este libro Azul, que mezcla cuentos y poemas, ¿no es cierto? Que muy bueno, es un muy buen poeta y también un muy buen cuentista. Entonces, claro, están todos estos textos donde están intentando él, ¿no es cierto?, retratar o reflejar su ideal. Y justamente aquí, a diferencia del periodo anterior, justamente como hablaba eso, que era muy realista, ¿no es cierto?, político. Aquí el solo concepto azul, ¿no es cierto?, ya es algo que está como allá arriba, que es como un ideal, y estos artistas que están como, bueno, hay un ideal allá que yo no puedo alcanzar, pero que quiero, pero no puedo. ¿Te acuerdas que comentamos sobre ese cuento azul, que se juntaban todos estos artistas y había uno que tenía el pájaro azul en su cabeza? Sí. No, está como ese concepto, que no es el de Cristian Castro, porque estamos azul con el mar azul. Pero bueno, pero sí, aquí está como esta idea, y a mí me encanta la metáfora del velo de la Reina Más, porque justamente todos ellos están reclamando lo que conversábamos antes, ¿no es cierto? Esto de, claro, yo siento, no sé, el ímpetu artístico, pero ¿qué pasa? Me voy a morir de hambre, vendo este cuadro por 4 pesetas, no lo sé, y todos muy deprimidos hasta que llega esta hada, ¿no es cierto?, y les pone el velo, y que es un velo. Es un velo. Está como tapando la realidad, que es la postura de Rubén Darío, y que me encanta, ¿no es cierto?, porque es muy consciente de que en realidad es un trabajo arduo. Igual ellos, esta hada les pone este velo y ellos son felices porque sienten que ese sueño es real. Es que sí, pues, porque están cumpliendo este sueño y lo están disfrutando al máximo. Exactamente. El escultor, quizás a lo mejor construyendo y esculpiendo cosas hermosas, lo mismo que los demás, el poeta, que habla, lo encuentro precioso, la poesía que tiene los personajes. Y ahí hay algo que te preguntas, quiero que pensáis tú, porque dice, y en su cabeza, el sol alegre, con el diablillo de la vanidad que consuela en sus profundas decepciones a los pobres artistas. ¿Cuál es el rol de la vanidad para los artistas? Yo creo que ese es el ego, ¿cierto? Sí, todo el rato. Sí, es que lo que pasa es que un artista tiene que tener un ego, tiene que tener ego. Y ahí hay un tema también, porque es cuando te dice, ya, pero que no se te suban los humos, se le dice acá en Chile, que es como que no se te sube el ego, claro, que eres bueno, pero ya, no, baja, que también hay iguales o muchos mejores que tú o igual. Entonces, yo creo que tiene que ver con tener este ego para tú creerte que puedes ser capaz de entregar. Es que eso es importante. Sí. Y de ser escuchado. O sea, ser escuchado. Uno tiene que ser capaz de ponerse frente a las miradas de todos. Sí. De ser visto, de ser escuchado. Y ese es un paso que cuesta mucho que los artistas den en general. Y yo creo que por eso que está un poco el porcentaje, porque tiene que llegar a un punto en que tú dices, ok, tengo algo que decir, mírenme, escúchenme. Sí, es que yo me acuerdo que hace muchos años atrás yo conocí una niña, la habré hablado con ella 2 veces. Y ella me dice, era muy especial ella, y ella me dice, ¿sabes? ¿Cuál es el aporte que tú le estás entregando a la sociedad? Yo me acuerdo que en esos años yo tenía una tienda de ropa, una boutique de ropa femenina. Yo así como, yo vendo ropa. Pero, sí, me dice, tú estás entregando moda. Yo quedé así como, en mí, así como yo le dije, ya, ok. Pero en mi interior yo dije, ese no es mi aporte a la sociedad. No. Yo estoy vendiendo ropa femenina en una tienda, en una boutique. Y ahora que estoy escribiendo, y ahora que estoy armando un montón de cosas, ese es mi aporte a la sociedad. Mi arte lo entrego a los demás. Uno está también, porque tú tampoco le vas a gustar a todo el mundo. No, claro. Sí. Puede ser que lo que yo escribo a muchos les gusta y otros como que no me gustó, que fome. Pero uno está expuesto a eso, pero uno tiene que tener un poco de vanidad. Sí. Para tú exponerte y también ser consciente de que existen. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos con el taller de los cuentos con JC el año pasado, a mí me pasaba que me daba miedo exponerme a la crítica, porque uno todas las semanas tenía que presentar un cuento y el grupo tenía que evaluarte. Uh-huh. A ver si tú cumplías con las técnicas literarias, con la estructura del cuento. Y a veces te felicitaban y a veces tu cuento era desastroso. Y a mí yo me frustraba las primeras veces. Yo decía, yo no sirvo. Yo ya había escrito
mi novela, pero todavía no salía publicada. A mí recién me la estaban editando. Yo decía, ya, yo no sirvo para hacer cuentos, no sirvo. Y después dije, no. Uno tiene que creerse el cuento de que uno es capaz, pero tampoco eres el perfecto. No, si te podías eso mismo, equivocar. Además, tú estás inmerso. Por ejemplo, yo ahora voy a leer un cuento que también escribí, que hay gente que puede decir, sí, pero es que no me gustó lo que hizo el personaje, o la estructura quizás a lo mejor no está del todo perfecta, o ¿por qué hizo esto tal personaje? O ¿por qué no escribiste otra cosa, Macarena? Uno tiene que exponerse a eso. Sí. ¿Ya? Entonces... Sí, ¿no? Y es súper importante lo que tú dices, porque una mezcla claro, entre vanidad, ¿no es cierto? Y humildad también. Humildad, todo el rato. Porque claro, cuando uno se va haciendo más conocido, te llegan muchas críticas buenas, que lo mejor siempre un bálsamo, pero también te llegan críticas malas. ¿No? Sí, pues me acuerdo que una vez... Mira, te voy a recordar, me acuerdo que una vez, ya habíamos pasado como un año ya del taller, que me da risa porque recién había salido el ChatGPT. ¿Ya? Recién había salido el ChatGPT. Y yo dije, voy a hacer una prueba. Y teníamos que presentar un cuento X que no me acuerdo. Entonces yo le pregunté al chat, oye, ¿sabes qué? Hacemos un cuento de tal técnica, no sé qué cosa. Y el chat, ya, ok, está bueno. Y el mismo chat te dice, buena suerte, porque yo le dije, yo estoy en un cuento, ¿cómo se llama? En un taller literario. Así como yo dije, a ver, ¿qué va a pasar aquí, po? Y tú, ya llevamos como un año. Entonces yo leo el cuento, ya mis compañeros así como, sí, bien, no me gustó, qué sé yo. Ya, uno ya está entregado ya a la crítica. Y JC me dice como, profe, nivel 1. Desastroso. Contaste pero no mostraste. Algo así me quisiste decir. Y en realidad, uno está expuesto a la crítica, ¿ya? Y además, y ahí me di cuenta yo que el robot del ChatGPT no te sirve para nada. O sea, no te sirve para nada. Porque te hace cuentos, pero desastroso. Traté de engañar a mi curso, a mi grupo, y no me resultó. Es que te hace o sea, el chat sirve, ¿eh? Sirve, pero te hace la pura estructura nomás. Y uno tiene que, porque en realidad lo que uno busca es la sensación. Sí, pero es que ¿sabes qué? Yo he tratado de preguntarle al chat, tengo el premium, he tratado de preguntarle al chat así como, dame una idea de un cuento. Y sabéis que no me puede gustar. No. Sí. O quedé traumada porque todo ese día, en ese taller, me tiraron mi cuento para abajo y yo dije, esta cuestión no sirve para nada. ¿La ocupo para qué? El chat lo ocupo para que me corrija los cuentos en cuanto a la ortografía, que se te puede pasar una H, que no escribiste, o qué sé yo, o la puntuación, las normas de la RAE. Todas esas cosas, sí, el chat me ayuda mucho. Para eso yo lo ocupo siempre. Cuento que tengo, escrito que tengo que presentar, pasa por ahí por una corrección que puedo hacer yo como escritora. De todas maneras, pero yo sé que tú tienes un cuento que no lo hizo ChatGPT. No, si ese otro cuento lo deseché, lo boté, lo borré, así que jamás. Fue un experimento. Sí, quise hacerlo y no me resultó, me pillaron. Sí. Oye, este cuento se llama El desafío de Carlos. Ya. Dice así. Carlos sufría de insomnio. Las noches eran interrumpidas por pesadillas o pensamientos sobre Ernesto, su pequeño personaje. Desesperado deambulaba entre su escritorio y la cama, fumando y buscando inspiración. No encontraba la forma, no podía hilar la historia. Para él, escribir sobre Ernesto era un reto, un autodesafío que él mismo se había propuesto. Aquella mañana, tras una noche sin dormir, se sentó frente a su escritorio. Junto a él, un vaso de whisky lo acompañaba. Tomó un sorbo y recordó con melancolía su vida. Estaba escribiendo su segunda novela, una novela que jamás pensó en escribir, Infancia Feliz. Este escritor y cuentista, que se emborrachaba casi a diario, solía sumergirse en géneros oscuros, el terror, la muerte, el drama. La ficción era lo que más le acomodaba. Frustrado, lograba terminar la jornada del día. La expresión de sus ojos reflejaba su malestar y la fuerza del licor. No lograba conectar con su protagonista, un niño criado con amor, en el seno de una familia constituida. ¿Por qué estoy escribiendo algo que no conozco? ¿Por qué me desafío a escribir algo que no sé? Reflexionaba agarrándose la cabeza y buscando en su mente alguna experiencia feliz de su niñez, para así incorporarla en la vida de Ernesto, su pequeño protagonista. Prendió un cigarrillo frente a su computador y comenzó a escribir. Los momentos más felices de Ernesto era subir en el auto familiar. Él y sus padres y sus hermanos cantaban canciones infantiles para entretenerse camino a casa.
¿Qué es eso de cantar todos juntos? ¡Mierda!, se dijo borrando la frase. Carlos era un buen escritor, capaz de abordar diversos temas, pero entrar en su corazón, acceder a sus propios sentimientos, era algo que evitaba. Era un gran creador. A veces lograba emocionarse hasta las lágrimas o sonreía al dar vida a un personaje y su historia. Uno de sus secretos era vivir en la piel de sus personajes. Se convertía en el peluquero enamorado de un carabinero o en la mujer que sufría tras las rejas por haber asesinado a su marido. Vibraba ese sentimiento de venganza como aquella universitaria que envenenó a su profesor, o simplemente vivía la soledad y la angustia siendo la hija de Axan. Todos sus personajes vivían en él. Era capaz de hablar con cada uno de ellos y plasmar sus historias en un papel. En ocasiones se enaltecía sintiéndose un dios, ese dios castigador que la iglesia le enseñó, o ese dios misericordioso que le da una oportunidad a su protagonista para cumplir su deseo. ¿O será el mismo Satanás, con el afán de hacer sufrir a su personaje, provocando llantos, angustias y muerte? Carlos, en su mundo imaginario, era el omnipotente, era el creador de vidas. Es por eso que contar historias en una novela o narrar un cuento era una pasión que jamás él renunciaría. Al estar escribiendo la historia del pequeño Ernesto, en su nueva novela Infancia Feliz, recordaba que desde niño el velo de la reina Mab se lo colocó sobre sus ojos. Desde ese momento él se sintió un artista, bailó y cantó en solitario por la casa. Representó personajes o se transformó en ellos a escondidas en el baño. Jamás se sintió avergonzado si en su mente debía representar a una mujer o a un anciano. Era un artista que solo quería mostrar su arte a los demás, incluyendo a los vecinos del barrio. Se sentía especial. Sin embargo, la burla de sus hermanos, de su familia o las frases que escuchaba con frecuencia: eres un estúpido, no sirves para nada, la manera que te gusta hacer el ridículo, le deterioraron su mente, su arte, su autoestima. Carlos recordaba que no había tiempo para perder el tiempo, valga la redundancia. No había tiempo para realizar estupideces, no había tiempo para crear. Fue así que a sus 14 años decidió desechar el libro que estaba escribiendo. Decidió dejar de sentirse escritor y actor. Decidió quitarse aquel velo para botarlo a la basura. Dejó de soñar y se transformó en lo que la masa le exigió: producir para satisfacer a los demás. Es por eso que a Carlos le costaba escribir sobre el pequeño Ernesto, que por casualidad también deseaba ser artista, un mago, un gran actor. Sin embargo, Carlos no tenía las herramientas para darle una vida exitosa a ese muchacho que él mismo había creado. Se levantó de su silla, abrió la ventana de la habitación y respiró profundo. Vio pasar autos, gente, niños. Imaginó la vida de cada uno. Tuvo un flashback de su infancia. Un destello surgió en su memoria. Aquel día en la casa de sus abuelos, su primo mayor jugaba con soldaditos de plástico. Su hermana inflaba globos con su chicle. Y él soñaba con ser comediante al ver en la televisión un programa humorístico de la época. «Tata, yo quiero hacer reír, yo quiero ser como ellos», le dijo a su abuelo, que también veía la televisión. «Esos son actores, no son humoristas. Entonces quiero ser actor». «Te vaya a cagar de hambre». «No seas hueón. Trabaja en algo que te dé dinero». Carlos, al volver de su recuerdo, sonrió. Se sentó frente al computador y comenzó a escribir. Ernesto, ese fin de semana, se quedó en la casa de sus abuelos. Su tata lo llevó a la bodega. Le dijo que le tenía una sorpresa. En aquel lugar había un pequeño escenario de títeres. ¿Y eso, tata?, le preguntó Ernesto. Cuando tu mamá era una niña, nosotros con tu abuela le hacíamos teatro infantil. El viejo abrió una caja llena de títeres. Vamos, te enseñaré a crear historias. Carlos, mientras escribía aquel diálogo, sonreía. Había encontrado una respuesta a lo que tanto buscaba. Desde que escribió su primera novela, sin darse cuenta, se había puesto el velo, aquel velo de la reina Mab. Pero no fue consciente. A pesar de que el pequeño Ernesto se sintió orgulloso, al pensar que el pequeño Ernesto se sintió orgulloso. Por fin lograré terminar mi propio desafío, lo sé. Carlos tomó otro whisky. Necesitaba celebrar. Sentía que su desafío mataría su recuerdo al darle la oportunidad a Ernesto. Esa oportunidad que a él jamás nadie le ofreció. Bien. Súper, Maca. Ya, ahí está el velo de la reina más.
Sí, ahí está el velo de la reina Mab en este. Mire, justamente tu cuento habla acerca de todas las cosas que hablamos antes de de este niño artista, ¿no es cierto?, desde chico, que tú dices que él solo se había puesto el velo en ese instante y pareciera ser la familia. O sea, no pareciera, es la familia la que como que le rasga ese velo, ¿no es cierto? Sí. Y le dicen, no, te va a morir de hambre, qué ridículo, y como que tiran un poco para abajo esas ansias de comunicar, de crear, de hacer reír, como dice, quiero hacer reír, quiero impactar en los otros. No. Y después tiene que ser él solo, el que se vuelve a poner el velo de la mano del whisky, hay que decirlo. Ahí están los sueños de Charles Bukowski que me gustaría ser yo. Levantarme y tomarme un vaso de whisky. En mi vida. Una vez tomé un vaso de whisky. No, me quemó así que dije nunca más. Con hielo, tienes que tomar. Pero mira, y eso mismo, porque esa relación que se hace con los artistas y las drogas y esto, como para crear, yo creo que tiene que un poquito ver con el tema de la reina Mab, quizás, ¿eh? El tema de la evasión respecto de la realidad, que podría ser visto como algo malo, así como, yo no quiero preocuparme de, no sé, pues como de las lucas, de producir, sino que quiero crear. Igual hay que intentar, bueno, que lo dice Rubén Darío, que lo dices tú también, como ponerse ese velo, pero que igual es un velo maravilloso en todo caso. Es muy lindo, es muy lindo. Sí, yo creo que nosotros que creamos, lo tenemos puesto todo el rato. Sí. Es la única manera, y tienes que ser consciente de ponerte ese velo para cumplir tus sueños. Sí, porque si no te come el día a día, la rutina, la monotonía. Sí. Todo lo que te rodea, desde la televisión, desde la crianza, desde la relación en pareja, todo eso te va apartando de tus propios sueños. Sí. Eso y uno tiene que ser consciente, uno tiene que ponerse, no sé, imaginarse que tú tienes un velo para poder transformarte en un artista. Cuando nosotros nos sentamos frente al computador para poder crear una historia, tienes que ponerte ese velo. Sí. Porque no. Y me pasa que hay personas que dicen, ya, pero ¿cómo de una página en blanco tú puedes crear cualquier cosa? ¿Y qué pasa cuando no tienes inspiración? En el caso mío, no tiene que ver con la inspiración, tiene que ver con sentarte frente al computador y escribir cualquier cosa. Y de ahí empieza a transformarse una historia y empiezas a ese personaje a darle vida y darle un conflicto. Sí. Pero tienes que tener ese velo puesto de la reina Mab para poder lograrlo y creerte que eres capaz. Sí. Oye, y ahí en tu cuento parecían haber como dos direcciones de ese velo, porque claro, por una parte está como este velo hacia, que es como una especie de cerrar la oreja, ¿no es cierto?, y los ojos a las críticas de los demás, pero también hay otro que es más interno, porque él dice cuando parte el cuento, yo no tengo esa experiencia de una niñez feliz para poder entregarle eso a mi personaje. Al final parece que lo logra, ¿no es cierto? Y pareciera ser que también se pone un velo respecto de su propio pasado. Exacto. Como de intentar rescatar, de dejar de ver lo malo y la queja, sino que intentar buscar esos momentos felices, ¿no es cierto? Que ahí creo que nombra uno cuando se iban, o con el abuelo. Con el abuelo. Que logra encontrar y quedarse con eso y no ver lo otro. Que me parece que también es súper importante y muy sano. Terapéutico todo el rato. Para todos los artistas en general. Bueno, normalmente la escritura también sirve de terapia. Hay mucha gente que quiere escribir. Que lo hace por esa razón. Claro, como terapia, como sanación. Sí. A mí me gusta mucho escribir la ficción. Y me pasa lo mismo que Carlos. Trato de evitar escribir sobre todo lo que tenga que ver con tu corazón. No. Sí. Vamos ficción y matemos gente. Sí. Y le damos amor y hacemos tríos amorosos en una historia. A mí me encanta hacer eso. Me encanta sentirme ese Dios omnipotente que ¿Tríos amorosos en una historia? Todo. Tríos amorosos. Y después viene y el cuchillo. No. Cualquier cosa. Bueno, lean Axan, mi libro. Ahí habla muchas cosas. Pasa todo eso. Pasan muchas cosas.
Sí, no, y yo estoy seguro que mucha de la gente que lo está escuchando ahora, si no la mayoría, ¿no es cierto?, que tiene este gusto por escribir y esos temores, claro, por un lado, bueno, ¿quién me va a escuchar?, etcétera, que eso se soluciona muy rápido con las redes sociales, ahora eso se puede solucionar, pero yo creo que es algo mucho más interno todavía, que es intentar encontrar esa fuerza para decirlo, para hacerlo, para publicar, para buscar la forma de que la gente te escuche. Y ese velo de la Reina Map yo creo que es fundamental para ello, porque si no, uno deja de soñar. Pero fundamental para crear cualquier proyecto. En este caso nosotros estamos hablando de lo artístico, pero para crear cualquier proyecto que tú dices, no sé si soy capaz. Claro. Da lo mismo el proyecto que sea. Puede ser hasta, no sé, pues hablemos de... Un puente. Un constructor. Pero tú eres capaz, si tienes los conocimientos, si tienes... A mí me pasó que cuando yo empecé a escribir, yo no tenía técnica. No tenía nada. Entonces, y yo dije, bueno, si tengo ese talento, porque mucha gente me lo dice, ya me voy a poner a estudiar. Ya voy a ponerme a estudiar para poder hacerlo, porque hasta la escritura tiene su técnica, todo tiene técnica. Y ahora puedo escribir con más tranquilidad porque sé lo que estoy escribiendo. A veces me podía salir quizás a lo mejor un cuento maravilloso y yo no tenía idea que le había chuntado a tal técnica y no sé qué cosa. Al indirecto libre. Al indirecto libre y claro, la narración es indirecto libre, pero cuando tú tienes ese conocimiento, más aún, no sé, esto es algo como mi imaginación, como que ese grosor de ese velo cada vez se va poniendo mucho más ancho y cada vez te sientes mucho más seguro porque el velo, no sé, puede ser más ancho, más largo, qué sé yo, pero te sientes mucho más empoderado en poder desafiarte y seguir escribiendo o seguir pintando o seguir realizando cualquier proyecto que uno tenga. Sí. Sí, yo en el caso mío, por ejemplo, para poder compartirlo, como en el episodio anterior yo hablaba de a los 40 años, y fue así, porque en realidad tú te dedicas a hacer un montón de vida, a criar, a estudiar para poder ser un buen trabajador, qué sé yo. Y a los 40 años yo dije, ya no más. Ahora yo quiero cumplir mi deseo de ser actriz y de ser escritora. Y la escritura vino después. Fue como... y fue sin querer, porque yo siempre quise ser escritora y siempre quise ser actriz. Y yo dije, ya, voy a ser actriz. Ya, pero voy a tener que meterme a talleres para poder aprender. Ya, y así fue. Y después un gran amigo me descubrió y me dijo, Maca, ¿sabes que tú escribís bien? Por X motivo que tuvo que leer algo mío. Y yo dije, ¿y si escribo? ¿Y si le escribo a él, que es un director de cine? Sí, escribo para gente importante. Y sin tener técnica, sin tener estudios, sin tener nada. Y cuando empecé a escribir y lo encontraron bueno, yo dije, parece que voy a tener que estudiar. Y me empecé a tomar talleres de escritura, de guionista, empecé a tomar talleres. Y como todo ahora se puede hacer por Zoom, sí, es mucho más fácil. Sí, de todas maneras. Es mucho más fácil. Y el conocimiento ya no está como concentrado como antes, ¿no es cierto?, en las universidades, claro, sino que ahora hay un montón de gente que ofrece cursos. Y por eso lo puedes hacer a cualquier edad. Claro. Y por eso a nuestra edad, a la edad de los 40, podemos hacer muchas cosas porque tenemos la madurez, tenemos un montón de factores que a los 20 no los tienes. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, a esta edad tú puedes cumplir tus sueños porque piensa tú que te vayas a morir a los 80, 90 años, o sea, nos quedan 40 años. Sí. ¿Qué vamos a hacer estos 40 años? Sí. Y son 365 días cada año, o sea, mucho tiempo. Sí. Puedes hacer muchas cosas. Queda mucho rato. A mí me pasó algo muy similar también a los 40 por coincidencia. Tuve algunos... A mí siempre me gustó, bueno, yo estudié literatura, pero siempre tuve mis emprendimientos ligados también a otras cosas, así que siempre me preocupé de la finanza, contabilidad, cosas así. Y después de los 40 llegó un punto en que dije, no, me voy a dedicar 100% netamente a lo literario. Bueno, y ahí para gente que ya me conozca de antes, está Factor Literario, sacamos libros, hacemos cursos, etcétera. Ha sido difícil, pero como yo sé que tú y yo tenemos el velo bien puesto, ha sido muy gratificante y para mí un regalo también de la vida poder hacer eso a esta edad, así que yo feliz. Pero si mira lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo un podcast. Sí, pues. Estamos haciendo un podcast, o sea, tú tienes oportunidades para crear en lo que tú quieras. De todas maneras. Y de comunicar también. Y de comunicar, sí. Así que es maravilloso. Sí. El velo de la Reina Map
hay que tenerlo muy consciente. Consíganse uno. Oye, pero tenemos un par de preguntas antes de que nos despidamos. Sí. Las preguntas incómodas, que no sé si las vas a hacer tú o las voy a hacer yo. No, hazla tú. Esta vez hazla tú. Ya, pero no las tengo. Aquí están. Ya, las preguntas incómodas. ¿Alguna vez has renunciado a un sueño artístico por miedo al fracaso? o sea, mira, yo cambiaría esa pregunta en el caso mío. ¿Ya? Como yo fui mamá muy jovencita y a mí me casaron muy joven. Yo iba en el colegio cuando me casaron. En esa época que los papás te daban el permiso para casarte, hoy a mí me pasó eso. Te casaron con S y con Z. ¡Ay, qué terrible! Ya, no importa. Eran otros tiempos. Entonces, todos mis sueños, cuando yo iba casi terminando el colegio, yo siempre quise ser actriz. Y yo le decía a mi mamá, yo quiero estudiar en la escuela de la Universidad de Chile teatro. Sí. Pero en realidad, como yo fui mamá muy joven y me obligaron a casarme, que también me casé contenta, no es que haya sido terrible, no, porque estaba enamorada en esos años, un amor de adolescente, que uno lo ve ahora como adulta y dice, eso no era amor, o quizás, no sé, idealismo, qué sé yo. Y ahí se truncaron esos sueños. Claro. Yo no podía. Y nadie me iba a decir, te cuido al bebé, claro, y ándate a estudiar. No, imposible. Dedícate a criar y ahora tienes esposo. O sea, tienes que transformarte. Yo tenía 16 años. Oh, tan chica. Uy, es que yo miro y yo digo, wow, ¿cómo me hicieron eso? No, perdón. Pero es cierto, porque después de estar en el colegio y que te gustan los niños y que yo pololeaba y quedé embarazada, después transformarte en una mujer de casa, sin tener estudios, sin tener educación, solamente el colegio, se me truncaron todos mis sueños. No existían los sueños. Después, grande, mis hijas, grande, ahí yo dije, me toca. Sí. Ahora soy yo, porque ya crié, ya estaba en otra vida. Me toca. Y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y ahí empecé a transformarme como artista, porque el arte es todo. El arte es todo. Me empecé a transformar en artista y a creerme artista. Y de ahí empezó a unirse y hasta que lancé mi libro, actúo, trabajamos juntos en las tertulias, estamos haciendo el podcast, o sea, el comunicar todo el rato, el hablar con las personas, por intermedio de un libro, por intermedio de una conversación que estamos teniendo ahora, por intermedio de una obra de teatro. Y eso lo logré casi a los 40 años. Sí. Entonces, no es por un tema de frustración, como dice la pregunta, es porque no tuve esa oportunidad, porque elegí otra. Yo elegí quedar embarazada siendo una adolescente, eso yo no le echo la culpa a nadie. Pero tomé un rumbo que no debería haber tomado. Claro. Pero son cosas que pasan. Sí, ¿no? Y lo retomas. O sea, claro, no es que hayas renunciado, sino que la vida te llevó por otro lado, pero como es tan fuerte eso, ¿no es cierto? Que llega un punto en que tú dices, ya, lo voy a retomar y lo retoma. A mí me pasa algo muy similar. Bueno, tenemos casi la misma edad. Tú eres mucho más joven que yo. Casi la misma edad. Y sí, pues a mí me hubiese encantado ser actor también. Y por una serie de cosas, por temores míos, por inseguridad, frente al estar al escenario, como soy más introvertido, me fui a lo literario. Y estudié literatura, pero justamente ahora, después de los 40, y en compañía de la Maca, me estoy en el escenario, me encanta actuar, etcétera, así que lo quiero seguir haciendo todo el rato. Me siento muy joven todavía, así que no, creo que y quizás sea como un aliciente para todas las personas que nos están escuchando, que efectivamente se puede, que hay que no nos olvidemos, que yo sé que es una frase quizás un poco manoseada, pero tiene algo de cierto, de ese niño, ¿no es cierto?, que tenemos, que soñaba tantas cosas cuando éramos niños, y olvidarse de eso encuentro que es tan triste, ¿no es cierto?, sino que tenemos que seguir ahí y esforzarnos por hacerlo todo el rato. Sí. A soñar y a cumplir los sueños. Sí, mira, y otra pregunta relacionada con esa. A ver. ¿Crees que es más difícil cumplir esos sueños artísticos en la actualidad que en generaciones pasadas? O sea, ahora es mucho más fácil. Ya, de todas formas. ¿Por qué? Porque existen las redes sociales, porque existe una forma de poder, en el caso del arte, ¿cierto?, de poder comunicar frente a un celular. O sea, en las redes sociales tú puedes entregar un montón de cosas. Yo me acuerdo cuando yo empecé con mi Instagram, mi Instagram de escritora,
Maca, escritora de guiones se llama por si acaso. Y empecé a comentar libros. Leía un libro y lo comentaba. Me pasaba en TikTok también, ya que la gente te comentaba o la gente le ponía un me gusta. Después empecé a hacer reel, pero así como había cosas que no me resultaban tampoco. Pero la idea es, ahora es mucho más fácil porque tú puedes comunicar cualquier cosa, dar un contenido, y a veces hay gente que no da ni el contenido, Sí. ¿ya? Pero te puede dar mucha más seguridad de que frente a tu celular, que miles de personas te pueden estar mirando, pero tú no te das cuenta y puedes estar leyendo un cuento, puedes estar cantando, puedes estar... Una vez yo me acuerdo que vi en Instagram una chica que cantaba ópera y ella estaba en su pieza con su celular. Sí. O sea, es mucho más fácil ahora de cumplir tus propios sueños. En algún minuto me van a descubrir, o puede ser que en algún minuto voy a llegar al lugar adecuado, pero antes no existían esas oportunidades. Tenías que meterte en una escuela X, o tenías que estudiar tal cosa. Entonces es cierto que uno tiene que perfeccionarse, pero uno se descubre antes de perfeccionarte. Sí. Esa es tu habilidad, ese es tu don. Yo creo que cada persona tiene un don, tiene una habilidad X. Sí. Pero para eso tienes que perfeccionarte, pero eso sale después. Soy buena para pintar, siempre me ha gustado el dibujo, siempre me ha gustado hacer esto, aquí y acá. Y empiezas a dibujar y después, oye, pero... Y alguien también tiene que darte también ese ánimo, porque hay un motorcito que tú tienes, pero alguien tiene que arrancarlo. Sí. Y cuesta mucho uno también arrancarlo. Pero si esa persona te dice, ¿sabes qué? Soy bueno para el dibujo, deberías perfeccionarte. Y hay tantos cursos ahora, hay tanto por el internet. Sí. ¿Por qué no hacerlo aunque tengas 80 años? Sí, no, yo concuerdo plenamente contigo, Maca, y sí, porque creo que es mucho más fácil ahora, y lo fundamental yo creo que, y se lo digo a toda la gente que nos está escuchando, es creerse el cuento primero, ¿no es cierto? Porque nosotros conocemos a mucha gente que es talentosa, etcétera, que puede ser talentosa en el sentido de, mira, escribe bien, pero si no se cree el cuento, no va a pasar nada. Se pasa, ¿no es cierto? Pasa desapercibido, pero en cambio si que tú quieres que te escuchen, tú tienes que sentir que en realidad eres bueno, que sirves para esto, tienes que tomar la decisión, y eso no tiene nada que ver con escribir mejor o peor en realidad. Yo creo que eso tiene que ver con tomar esa decisión y ser lo suficientemente humilde como para decir, tengo que perfeccionarme y tengo que trabajar en eso, en aprender técnicas, etcétera. Y fundamentalmente publicar, porque ya que estamos hablando de escritura, intentar publicar. Yo creo que eso es lo central, sí. Por cualquier forma, y segurizarse uno mismo y trabajar uno en su propia seguridad. Sí. Eso es súper atractivo. O sea, si que tú vayas a comunicar, no hay nada que comunique mejor que una persona que está segura de sí misma y que cree lo que está diciendo. Pues si es que estáis deprimido, etcétera, no vayas a lograr conectar con la gente. Exacto. Así que, no, maravilloso. Oye, nos fuimos a la profunda con sí. con el bailo de la reina más, pero también porque son temas que nos interesan a todas las personas que escribimos, y yo me imagino que también a toda la gente que nos está escuchando ahora. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Así que, nada, pues terminamos con las recomendaciones de tu libro, Maca. Ay, sí. Tengo mi libro, Aksan, una novela con género de terror. Siempre digo lo mismo, pero es muy interesante. Me encanta mi libro, estoy enamorada de mi libro, y habla de una chica que por amor o por una obsesión enfermiza ingresa a la magia negra para poder atraer a este personaje X. Así que lo recomiendo al 100% porque les va a encantar. Romance y terror. Romance y terror. Género gótico, ¿no es cierto? Género gótico. Gótico, ¿no es cierto? Sí, bueno, que es el gótico, Frankenstein, sí. Drácula, que son melodramas, ¿no es cierto? Historias de amor, pero con este componente terrorífico. El melodrama me encanta. Sí. Hay mucho de eso también. Sí, toda la novela del siglo XIX es puro melodrama. Sí, yo lo voy a invitar, a leer mi libro de cuentos Máscaras, pero también a visitar mi página web, porque la cosa de profe se me sale siempre, y tengo una de las cosas que más me gusta hacer y los más vendidos en realidad son mis manuales de creación narrativa y de gramática para escritores, así que en jcsanchez.cl pueden encontrar también el libro de cuentos, los manuales, unos cursos por ahí, así que están todos invitados y nos vemos entonces en un próximo capítulo. Sí, qué rico, me encanta. Sí. Me encanta esto que estamos haciendo, este podcast, y que la gente pueda ver lo que queremos comunicar. Sí. Sí, así que feliz de volver. Nos vemos y suscríbete. Nos vemos. Chao. Chao.